directo al español. Si ustedes hablan español, dentro de un momento me van a convertir no de ser una participante común a ser intérprete. Cuando hagan eso va a aparecer un globo en la parte de abajo de la pantalla y ahí pueden elegir el inglés o el español. Si quieren escuchar en español, por favor elijan el español, y si tienen algún comentario o alguna pregunta, también háganla en español, por favor, porque yo la voy a estar interpretando al inglés en ese caso. Así que con eso le devuelvo la palabra a Alison y me van a pasar a ser intérprete. Go ahead, Tony, you can make me the interpreter now. Should be all set. Okay. Does it seem like that's working, Beatrice? ¿Parece que esto funciona? Sí. Te escucho bien, Alison. Okay, cool. We'll get started. Muy bien, entonces vamos a empezar. Un par de cosas más antes de empezar con la presentación en sí. Una que es que estamos buscando tener acceso en cuanto al idioma para los que hablan español. El texto en todas las diapositivas están tanto en inglés como en español, así que si lo prefieren en español, lo lean en rojo. Si prefieren el inglés, busquen el texto en azul oscuro. Y esto es un poco un proceso de aprendizaje para mí y para CCLP, así que si tienen ustedes algún problema en cuanto a tener acceso al idioma, si tienen algún comentario, por favor, háganloslo saber. También voy a estar cubriendo muchas cosas y si vienen preguntas, por favor, agreguen esto a las preguntas y vamos a tratar de contestarlas al final o quizás en un mensaje después de eso para asegurarnos de que tenemos todas las preguntas traducidas. También si hay algún momento en el webinario en que les pido que pongan alguna respuesta en la parte del chat, lo pueden hacer. No lo vamos a estar traduciendo en el acto, los mensajes durante el webinario, pero sí vamos a enviar los mensajes traducidos como seguimiento a la sesión que tenemos. Ese tipo de cosas. Bueno, con esto voy a empezar ahora con la presentación en sí, que tiene que ver con la implementación del proyecto de ley HB 21-1198, avances en la lucha contra la parte médica en Colorado, de los costos de Colorado. Como resumen de la presentación, vamos a hablar de cómo las cuentas de los hospitales realmente dañan a las familias de Colorado y también por qué es que la ley existente no está realmente alcanzando lo que buscamos y hay varias brechas. También vamos a hablar de cómo este proyecto de ley va a tratar de lidiar con estas brechas que tenemos con respecto a las cuentas de los hospitales y también vamos a hablar cuáles son los asuntos más importantes a nivel administrativo cuando vemos cómo implementamos este proyecto de ley y cómo puede participar la gente en el proceso de implementación y esperamos que la gente sí participe. Algunas enseñanzas claves para este webinario tienen que ver que muchas personas que les resulta difícil pagar las facturas de los hospitales aquí en Colorado y como les mencioné, la ley existente no es suficiente, es demasiado débil para poder ayudar a los pacientes y proteger sus finanzas y ahora Colorado tiene una ley más eficiente con más protecciones y la implementación de esta ley es realmente lo que se necesita, es que ustedes nos ayuden, a que la gente ayude para aplicar, para que se hagan los avisos y que haya otro tipo de protecciones que sean lo mejor posible para las familias de Colorado. Antes, en términos de cómo afectan los hospitales a la gente, CCLP, nosotros nos hemos asociado con Magella Strategies, que han hecho un estudio, una encuesta, y en esa encuesta le preguntó a la gente de Colorado, que le preguntó si alguna vez tuvo dificultad, o sea, que les habló con respecto a la experiencia con los hospitales y preguntamos algunas cosas en particular y estamos dando un resumen. Uno de ellos es que el 64% de lo que respondieron dijeron que tuvieron problemas con pagar las
las facturas de los hospitales, que es casi prácticamente 3 de cada 10 personas en todas las diferentes edades. Hay un poquitito de diferencia, pero son muchos. También preguntamos para esa gente que sí tuvo problema con las facturas de los hospitales, cuáles son las consecuencias, y el 72% dijo que las facturas se habían invitado a una agencia de cobranzas y el 84% dijeron que habían tenido problemas a pagar los otros gastos de la casa debido a eso. Y también, por supuesto, cuando mandan la cuenta a la agencia de cobranza, eso afecta al crédito y lo afecta de manera negativa. Entonces hay muchísimos problemas para la gente. Y el no pagar las otras cuentas, como por ejemplo el alquiler o la comida o el cuidado de los niños, todo esto realmente es mucho impacto para la gente y afecta al bienestar de la gente. Tiene muchas consecuencias y muchos desafíos. Con respecto al contexto, la legislación, tenemos una ley que sí se emitió en 2012 y puso límite en los hospitales lo que pueden cobrar a los pacientes que tienen bajos ingresos y no tienen seguro médico. Y también exige que los hospitales ofrezcan un plan de pago que sea justo antes de enviar a la factura a la agencia de cobranzas. Le exige a los hospitales que publiquen la información de manera pública con respecto a los límites de los cargos hospitalarios y también que divulguen los otros derechos de los pacientes en el proceso de facturación en el sitio web y en las salas de espera. Y también exige la supervisión de esta ley bajo el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, que es una agencia de salud del estado. Con respecto a las brechas, las cosas que no existen en esta ley, realmente no hay una sola área, pero en la implementación no fue mediante una reglamentación, una norma, las normas que pueda haber aplicado la agencia del gobierno, y realmente nos dijeron que pensaban que no tenían la experiencia necesaria para poder regular los hospitales, y a pesar de que se abogó mucho por estas cosas, no se implementaron realmente, y esto contribuyó a los retos que tenemos con respecto a la administración de las leyes y que sepa la gente las normas con las que tenían que cumplir. También, de manera similar, habían normas que no se podían hacer cumplir. Por ejemplo, uno de ellos es que los hospitales se requería a los hospitales que ofrecieran los precios más baratos negociados que tuvieran a la gente. Esta tasa quiere decir la tasa más baja que negociaron con cualquier pagador privado, pero esa tasa es diferente entre los diferentes hospitales y puede fluctuar durante el año. Y también bastante seguido, esto no es información pública, entonces es bastante difícil para la gente el poder hacer cumplir estas reglamentaciones, o sea que ni lo saben ni lo pueden hacer cumplir. Y por último, otra brecha que hay es que faltan los requisitos. Los hospitales por ejemplo, no se veían obligados a realmente hablar con la gente y ver si podía alguien, por ejemplo, estar con Medicaid o algún otro, y en vez de que el hospital decidiera que eso era posible, le mandaron una factura de $48,000 y que afectó el crédito a largo plazo. También los requisitos de avisos con respecto al acceso en cuanto al idioma y muchas otras cosas más que van a aparecer durante el curso de esta presentación. Aquí un par de preguntas más que se habían hecho durante la encuesta. Les preguntaron si sabía que la ley obligaba a los hospitales de Colorado a brindar asistencia económica, y de los que contestaron dijeron el 65% que no, y los que no tenían seguro médico, que es mucho de la población que supuestamente tiene acceso a esa asistencia, el 71% no sabía esto. Esta es otra indicación más de que el sistema existente no estaba funcionando. Por otra parte, otras preguntas más. Se preguntó si el hospital se ofreció a verificar si reunían los requisitos para tener Medicaid o otros programas. El 80% prácticamente dijo que no. Y también si el hospital se había ofrecido a verificar si había asistencia económica del hospital, y el 80% también dijo que no, a pesar de lo que los hospitales supuestamente debían proveer esa asistencia a la gente con ingresos bajos.
Ahora vamos a hablar del nuevo proyecto de ley HB 1198 que va a tratar de lidiar con estos problemas. Antes que nada, lo que hace es poner límites transparentes con respecto a las facturas de los hospitales, lo que podríamos llamar descuentos. Durante el curso de esta presentación vamos a decirles descuentos. Y hay tres aspectos con respecto a esto. Uno es que hay ciertas normas de pago mensual que no se debería tener un porcentaje, más de un cierto porcentaje de los ingresos, no puedes, creo que es un 4%. También bajo esa fórmula, si alguien va a pagar $150 por mes, así que otro límite es que después que la persona hace 36 pagos, aunque todavía queda algo de la factura, el hospital tiene que considerar la factura pagada después de sus 36 pagos. Estos límites están con respecto a la gente que no tienen seguro y también que la gente que tiene seguros, pero que tienen un deducible muy alto o un copago muy alto y que están teniendo problemas para pagarlo. Y después hay otro límite que tiene que ver con la gente que va a poner una tasa máxima de lo que le pueden pagar, cobrar por cualquier servicio y deben publicar cuáles son esos límites. Va a haber un aviso público de cuáles son esas tasas o esos costos. Tiene que ser muy transparente y saber lo que tienen que pagar en términos de los descuentos. Otros elementos son un poquitito más fáciles de describir. Los hospitales tienen que hacer una verificación para a ver si hay una cobertura pública y descuentos con respecto a este proyecto de ley. Y también tiene que ver si los que no tienen seguro o si inclusive los que tienen seguro, si pueden hacer esta verificación, es importantísimo. Y también se les requiere hacer un proceso de solicitud uniforme. HIPAA es el departamento de Colorado que es la agencia que administra los servicios de Medicaid y es lo que le voy a llamar así el resto de la publicación, de la presentación, perdón. HIPAA entonces tiene una solicitud uniforme para que el proceso sea predecible y no haya costos administrativos altos cuando vayan al hospital a aplicar para hacer esta solicitud. Y también no pueden enviar la factura a las agencias de cobranza. Tienen que primero proporcionar los descuentos para los que son elegibles. Y tienen que proporcionar una cuenta bien clara de todos los cargos para saber exactamente qué es lo que les están cobrando y también tiene que asegurarse que los pacientes que tienen seguro que primero mandan la cuenta al seguro. Y otra nota que acá, todos estos requisitos van a entrar en efecto el 1 de julio de 2022. Otras cosas más. También nos enfocamos mucho en la aplicación administrativa de estas leyes. Una cosa es muy importante que esta agencia escriba las reglamentaciones y las normas adecuadas para asegurar que les obligue a tener un procedimiento de cómo hacer quejas, cómo quejarse si el hospital no está cumpliendo o hacerles valer sus derechos. Y también, con respecto al segundo punto, proporciona recursos legales para ese individuo. O sea que si el hospital, por ejemplo, le manda a alguien a cobrar, el paciente tiene el derecho a demandar al hospital y tener abogados para que quizás ellos pagado la cuenta, ya hayan pagado el hospital por una cuenta que recibieron. Y la última parte es que fortalecer el acceso a la información, asegurarse que el proceso está en un lugar que es visible, que es fácil de encontrar en el sitio web del hospital, asegurarse que está en varios idiomas que se hablan de manera común y en todos los sistemas. Estos son requisitos que entran en efecto el 1 de julio de 2022. El resto de la presentación se enfoca en los aspectos más importantes que tenemos que
que hay que resolver en el periodo de implementación. En términos generales, cuando se aprueba un proyecto de ley, cuando se convierte en legislación, especialmente cuando hay un programa nuevo, cuando hay muchos detalles, la legislación crea un marco, pero los detalles se efectúan de manera administrativa con reglamentaciones, normas y otro tipo de lineamientos, o en formularios o en otro tipo de documentos que describen el programa. Así es como se solidifica la estructura del programa. Los siguientes diapositivas entonces van a hablar de algunos de estos aspectos que yo pienso que son problemas o desafíos en la parte de la implementación, y cada diapositiva está organizada para ver lo que exige el proyecto de ley y qué es lo que hacer en la implementación. El primero entonces es algo muy importante que tengamos que la información sobre los derechos de los pacientes sea accesible. La ley exige que el HCPF, el HEPFAP, es la responsabilidad de ellos el redactar una declaración de cuáles son los descuentos, decir qué es lo que tienen que hacer los hospitales antes de que mandar las cuentas a una agencia de cobranza, cuál es el proceso para hacer una queja. Todo ese tipo de reglamentaciones, HAPFAF es lo que va a hacer este departamento, es lo que va también a ver cuáles son las tarifas que tienen que pagar los pacientes de bajos ingresos, y también tiene que hacer que la información sea accesible, también tienen que publicarla. Toda la información que ellos desarrollen la tienen que traducir en muchos idiomas, y los hospitales van a estar obligados a publicar la información de una manera fácil de encontrar en el sitio web, y lo vamos a poner en las áreas, por ejemplo, en las salas de espera, también en las cuentas que se le manden a los clientes, en las facturas que se manden a los clientes, y también la información tiene que estar disponible en su idioma principal que hablan antes de que se vayan del hospital. ¿Qué es lo que hay que hacer con respecto a la implementación? Tenemos que asegurarnos de que la gente con diferentes historias, trasfondos y experiencias están involucrados en el sistema. Queremos asegurarnos que los materiales traducidos realmente comunican la intención del mensaje para el público al que se dirige, y asegurarnos que, por ejemplo, los hospitales o esta agencia del Estado no parecen ser muy fáciles de navegar. ¿Cómo podemos nosotros estar con ellos como comunidades de interés, asegurarles que tienen acceso a estos derechos y que todos los requisitos de asistencia financiera de los hospitales sí se cumplen esta vez en vez de que las ignoran? Entonces, la pregunta que hice entonces fue lo que quiero que ustedes piensen, y pueden poner comentarios iniciales en el chat si quieren. Eso estaría muy bueno para poder empezar a compilar como comunidad cuáles son las preguntas, o también quizás pueden pensar en esto y después traer estas preferencias a este proceso que involucra a las partes interesadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta agencia para que la declaración de los derechos de los pacientes sea accesible? ¿Qué anécdota o experiencia justifican su punto de vista? ¿Cómo se le da la accesibilidad en distintos idiomas? Quiero darles un minutito entonces para pensar. Si quieren poner algo en el chat, háganlo. No hay problema. Gracias, Adela, por esa pregunta. Creo que vamos a tratar de asegurarnos. Esto es una especie de experimento. Esta es una de las maneras en que estamos empezando la conversación con las comunidades para que la gente esté un poco más familiarizada con el contenido, para que
puedan participar en estas reuniones con las partes interesadas y que voy a describir después al final de la presentación lo que esta agencia va a hacer. También vamos a estar grabando las versiones en inglés y en español de este webinario y vamos a esperar que la gente comparta la información con sus comunidades. El siguiente asunto es asegurarse de que la verificación de requisitos ayude a los pacientes a obtener cobertura, que los hospitales tengan que no solamente que les dé un folleto con respecto a Medicare o a CHIP, con respecto que es el seguro de los niños, que le dé información a los pacientes y que eso le llamen una verificación de requisitos. Eso no va a funcionar con esta nueva ley. Los hospitales, se les va a requerir a los hospitales con este nuevo requisito es que realmente se fijen en las circunstancias de cada uno de los pacientes y ver si reúnen los requisitos para ver si pueden tener acceso y después que realmente tomen los pasos necesarios para darle acceso a estos programas. Y como mencioné antes, toda la gente que no tiene seguro tiene también que tener la verificación. Lo tiene que hacer con cada uno de los pacientes que no tienen seguro, salvo que el paciente no lo quiera hacer. Y todos los pacientes con seguro médico también tienen derecho a esa verificación, pero ellos lo tienen que pedir. O sea que no tienen derecho automático, sino que lo tienen que pedir. Y después, con respecto a la implementación, queremos definir una reglamentación para el proceso que se debe utilizar en los hospitales para verificar si los pacientes tienen los requisitos, si realmente es accesible, si realmente pueden identificar en dónde están los pacientes con respecto a su elegibilidad, y tiene que definir el proceso que deben utilizar los hospitales para asegurarse de que reúnen los requisitos necesarios. Tienen que ver qué información es la que necesitan, cuánto se puede automatizar con respecto a conectar a los pacientes con asistencia ya identificada, y después reconocer cuál es una decisión fundamentada para rechazar la verificación de requisitos. Los pacientes pueden simplemente denegar y no aceptar la verificación, pero no queremos que eso se convierta en una manera de que los hospitales escapen de que los hospitales no puedan decir se negaron cuando no queremos que los hospitales puedan decir eso. Entonces, con respecto a las preguntas, para que ustedes piensen con respecto a este asunto, yo les podría pedir, por ejemplo, ¿qué debe exigir esta agencia para que la verificación de requisitos realizada por el hospital permita que los pacientes que reúnen las condiciones necesarias obtengan la cobertura? ¿Cuáles son los requisitos con los que tiene que cumplir? También está el aspecto del acceso con respecto al idioma y qué información, qué requisitos de información deberían pedir y qué anécdotas o experiencias justifican o informan su punto de vista. Muchas gracias, Stephanie, por el comentario que hiciste con respecto al entrenamiento para los hospitales. Esto es algo que nosotros no habíamos analizado todavía. Es muy importante lo que acabas de decir, ayuda mucho. Creo que los hospitales están pensando un poco en cómo lo van a implementar, porque ahora sí tiene unos requisitos importantes con respecto al cumplimiento de esta ley. Creo que están pero el éxito del programa y el éxito que tenga va a tener mucho que ver con qué bien los hospitales entiendan esta ley y cómo la implementan. Entonces, con respecto al asunto 3, es la elaboración de una solicitud o un formulario accesible para obtener descuentos. Con respecto a lo que va a requerir, esta agencia va a tener que elaborar una solicitud uniforme para obtener los descuentos de los hospitales, tanto bajo el CICP, que tiene que ver con el programa para la gente pobre de Colorado, y los descuentos con el proyecto de ley 1198. Los hospitales deben utilizar esa solicitud uniforme. No pueden crear su propio formulario, su propia solicitud para su propio proceso. Tienen que utilizar, para que sea predecible, tienen que usar el mismo formulario. Y los hospitales deben publicar esta solicitud en línea y también tenerla a disposición de los pacientes en todas las salas de espera para aumentar el acceso a este proceso.
Y con respecto a lo que hay que hacer durante la implementación, tenemos que garantizar que el formulario, que lo entienda la gente que tiene diferentes experiencias, diferentes historias, diferentes fondos, que realmente entiendan estos formularios. Y también queremos elaborar un plan para que el formulario esté realmente a disposición de todas las comunidades en todos los estados. El sitio del estado, por supuesto, el del hospital, perdón, el sitio de la agencia estatal, y para que todos los que abogan por estas comunidades puedan lograr tener esta información, pero también en las comunidades, todas otras organizaciones, centros comunitarios, por ejemplo, que están adentro de las comunidades, que tengan esta información, para que la gente la tenga y para cuando vayan a los hospitales ya la tengan o la conozcan. Entonces, Stephanie, con respecto a lo que tienen que poner en el sitio web, lo que se les quiere es poner los derechos de los pacientes, que incluye qué descuentos hay, cómo califican para estos requisitos, para estos servicios. Y tenemos que hacer esto no solamente para que la parte de los hospitales sea bien entendible, pero también porque debería haber una sola política o norma para todo el Estado. Y queremos asegurarnos de que los esfuerzos se tienen como meta que todo sea lo más accesible posible. Ese es realmente el enfoque que tenemos a nivel de la agencia, de que hablen con las partes interesadas, que hablan que se escriba de manera muy fácil en inglés y que después se sea traducido en todos los idiomas. Y tienen que ponerlos en el sitio web y tiene que tener por lo menos un enlace en la página principal. En algunos casos veíamos que los hospitales tenían la información en línea, pero que estaban en un lugar donde no se podía encontrar. Y entonces eso es algo que también tenemos que hablar. Así que con respecto a las preguntas que estamos haciendo, ¿por qué las solicitudes de asistencia económica o de los hospitales no son accesibles? Por ejemplo, Medicaid, la solicitud es difícil por varias razones. ¿Cuáles son las cosas que hacen que estos programas o estas solicitudes de asistencia que son difíciles y que no se les dé acceso a los pacientes? Y si han hecho alguna de estas solicitudes, si hay algunas preguntas, por ejemplo, que haya explicaciones, y la gente a veces no lo hace porque que identifiquemos qué es lo que no está funcionando en este momento y que la gente no haya completado. Evitar que eso siga sucediendo. Y nuevamente, ¿qué anécdotas o experiencias tienen ustedes para compartir? Pauso nuevamente durante 30 segundos si alguien quiere agregar algo en el chat o simplemente pensar qué es lo que, qué cosas hablarían ustedes le harían saber a esta agencia en la parte de implementación. Muchas gracias, Leslie. Está realmente ya vamos a hablar de esto en la siguiente diapositiva con respecto a los requisitos. Sé que alguna gente está haciendo preguntas en la parte del chat, pero eso los vamos a guardar para el final y si no podemos contestarlas todas, las vamos a contestar en un mensaje. Pero sí estamos guardando, estoy tratando de ver un poquitito lo que están poniendo en el chat para agregarlo a la conversación. ¿Dónde estaba? Como mencioné, que Leslie ya empezó a hablar de esto, ¿qué es lo que previene que las prácticas hospitalarias desalienten el acceso a los descuentos? Y esto tiene que ver con los documentos que requieren. Por ejemplo, que no aceptan una carta de un empleador con respecto a lo que cuánto dinero gana y en vez piden las declaraciones de impuestos. Hay muchas cosas por el estilo en que el hospital está pidiendo documentando tanto a la persona, pidiendo tantos documentos que está eliminando a esa persona del sistema, porque el costo, la carga administrativa es tan grande. ¿Qué es lo que exige la ley? La agencia debe definir qué ingresos pueden considerar los hospitales al evaluar los requisitos para que los pacientes tengan acceso a diferentes tipos de ingresos, del trabajo, puede haber dividendos, puede haber costos por los niños, puede haber seguro social. Entonces, la agencia tiene que prohibir, los hospitales les prohíben, la legislación es
tener la cuenta de los bienes es que hay un ingreso, un límite de ingresos en que la gente ya no puede tener ningún descuento si gana demasiado. Tiene que demitir qué ingresos se cuentan y para ver si esa persona está por encima de esos ingresos o no. Entonces, la agencia tiene que decir qué ingresos se deben considerar y la legislación prohíbe que los hospitales tengan en cuenta los bienes para esta evaluación financiera. Por ejemplo, la casa o el carro no pueden ser considerados. Entonces, es un área que en cuanto a las pruebas de documentación para tener acceso es muy difícil poder establecer para la gente. Y también exige que esta agencia tiene que determinar qué documentos puede exigir para verificar los ingresos y qué no. Con respecto a la implementación, queremos determinar cuál es la metodología para contar los ingresos y queremos asegurarnos que no genere una carga excesiva y también identificar los documentos que los hospitales pueden utilizar para verificar los ingresos. La legislación dice que tiene que tener la menor carga administrativa. Entonces, decirles a esta agencia cuál es demasiado difícil y en la implementación es un área que a la que realmente podemos contribuir. En las preguntas entonces es cuáles son algunos de los ejemplos de requisitos que en este momento las solicitudes previenen a los miembros de la comunidad que reúnen las condiciones necesarias a tener acceso a la asistencia económica de los hospitales o que los desalienten. Y algunos más detalles queremos ver de qué es lo que los desalienta a la gente de buscar este acceso y tratar de ver por qué no es necesaria cierta información y ver qué otro tipo de documentación o afirmación se puede requerir. Y nuevamente, qué anécdotas o experiencias tienen desde su punto de vista para informar esto. Nuevamente voy a dar una pausa para darle un momento para pensar en estas preguntas y agregarlas al chat. Con respecto al asunto 5, creo que tenemos este y 2 o 3 más. El 5 es asegurarse que los avisos realmente le permitan que los pacientes hagan valer sus derechos. Cuando digo un aviso, me refiero a una carta escrita, por ejemplo, que el paciente recibe después que los evaluaron a ver si eran elegibles para tener descuentos. La carta debería decirles si son elegibles o no. Tendría que decir si pueden apelar esta decisión, ese tipo de carta. Con respecto a lo que exige el proyecto de ley, dice que es obligatorio que el hospital envíe un aviso cuando determina si un paciente reúne los requisitos para recibir descuentos. También dice que el aviso debe incluir información sobre cómo apelar la decisión y también dice que esta agencia tiene que escribir normas para estipular qué debe estar incluido en el aviso y dentro de qué plazo deben enviarlo a los hospitales. Entonces, a nivel de la implementación, tenemos que definir qué información debe haber en este aviso, en esta carta, y definir cuáles son los plazos en las que Adela no dice explícitamente qué idiomas, cuáles son los requisitos, pero creo que esto está dentro de la determinación de lo que lo va a tener la norma o la reglamentación, en qué va a consistir eso, con respecto a los requisitos de los avisos. Y creo que otra parte, como ejemplo, en que podemos nosotros hacer esto por medio de CCLP es asegurarnos que los hospitales puedan poner en esta carta de qué manera determinaron cuáles eran los ingresos, por ejemplo, porque ahí los pacientes pueden, por ejemplo, decir, no, los ingresos están mal, y entonces tomaron esta decisión de acuerdo a datos equivocados, entonces tienen que saber en base a qué se tomó la decisión y en base a qué pueden apelar esa decisión.
y pensar, por ejemplo, en cosas de ese tipo, como decía Adela, el acceso en cuanto a los idiomas, escribirlo también de manera fácil para los miembros de la comunidad para asegurarse de que obtienen todo lo que tienen derecho. ¿Qué requisitos tendrían que tener en los hospitales? ¿Qué otros requisitos debería haber con respecto a este aviso? ¿Y qué anécdotas, qué historias, qué experiencias tienen con respecto para que informen su punto de vista? Y nuevamente, una oportunidad para poner sus pensamientos en el chat o tomar apuntes. ¿Qué les diría a ustedes a esta agencia del gobierno para cuando hace estas reglamentaciones? Ahora, el asunto 6 es asegurarse de que las apelaciones permitan que los pacientes realmente hagan valer sus derechos. ¿Qué es lo que exige el proyecto de ley? Los pacientes tienen que tener el derecho a apelar la decisión cuando el hospital determina su exigibilidad para acceder a descuentos. Como el ejemplo que les dije antes, si el paciente piensa que los ingresos están, que es incorrecto, tienen que tener la oportunidad de que la decisión es incorrecta, tienen que poder apelar esa decisión. Y también dice que las normas de la agencia tienen que estipular los requisitos para cuál es el proceso de apelación ante los hospitales. Con respecto a la implementación, queremos realmente empujar a que estos requisitos sea un proceso de apelación inclusivo y también asegurar que entendemos cuáles son los plazos para las apelaciones, para que funcione en términos de cómo asegurarse que los pacientes llegan a una resolución fácil de manera oportuna, a tiempo, y también asegurarse de que los pacientes pueden organizar toda la organización, toda la documentación para poder apelar. Muchas gracias, Stephanie. Creo que eso es algo importante para el proceso de todas las partes interesadas, asegurarse cuáles son los números, ver qué cifras tienen los hospitales y queremos asegurarnos que hay suficiente en la reglamentación para que la agencia pueda fijarse en esos ejemplos y asegurarse de que realmente están cumpliendo con las normas de accesibilidad y de elegibilidad. Muchas gracias por los comentarios nuevamente. Para asegurarme que los comentarios están todos en inglés, pero si están escuchando todo en español, vamos a capturar lo que están en los comentarios y vamos a traducirlos para que ustedes tengan acceso y hacerlo como seguimiento a esta reunión. Preguntas, ¿cuáles son algunos ejemplos de obstáculos que impiden que los pacientes apelen decisiones sobre su elegibilidad para acceder a programas de asistencia? Cosas como, por ejemplo, acceso por medio del idioma, tener miedo a que vergüenza de pedir ayuda con la asistencia, problemas con los plazos, con los tiempos. ¿Qué ideas tienen para que las operaciones sean más accesibles? Otra pregunta, o sea, más amigable. ¿Y qué anécdotas o experiencias tienen que afectan su punto de vista? Nuevamente, una pregunta que se hizo antes es que si vamos a compartir la grabación en inglés y en español, así como las diapositivas. Así pueden volver a estas preguntas y ver qué comentarios nos pueden hacer durante el proceso con las partes interesadas. El asunto número 7, el proceso de accesibilidad y de presentación de quejas. Tiene que ser claro, el proyecto de ley exige a la agencia que establezca un proceso para la representación de quejas y cuando no cumplen los hospitales, y también hay que hacer evaluaciones periódicas de su cumplimiento y ver cuáles son los procedimientos que tienen, revisar los datos que nos dan y asegurarse de que los hospitales sí están cumpliendo con la ley. La agencia debe investigar las quejas que se presentan dentro de este proceso de quejas y también tienen que tener planes de acciones correctivas y otro tipo de multas si hay violaciones continuas de la ley. Con respecto a lo que hay que hacer durante la implementación, tenemos que definir los procesos de quejas y asegurarnos de que son inclusivos para todos los pacientes. Así que, como la pregunta anterior con respecto a la apelación de la decisión, ¿qué es lo que ustedes piensan que se cree un proceso inclusivo?
piensan que los miembros de su comunidad van a presentar quejas, si consideran que el hospital violó sus derechos, qué es lo que piensan ustedes que va a aumentar las posibilidades de que la gente sí se queje si corresponde y qué tipo de anécdotas o experiencias nuevamente justifican su punto de vista. Me gusta esa idea, Rosalie, asegurarse de que la información con respecto a las agencias que pueden ayudarles con las quejas y las apelaciones. Karen, gracias. Carol, gracias. El de agregar el proceso de quejas en el aviso mismo. Muchas gracias por muy buenos comentarios. Y creo que este es el último asunto de implementación que voy a presentar, es asegurarnos que los hospitales entreguen los datos necesarios. ¿Qué exige el proyecto de ley? La agencia debe determinar los datos necesarios para evaluar el cumplimiento en función de la edad, raza, origen étnico y también el idioma principal. Y también obliga a los hospitales a enviar informes anuales con todos estos datos a la agencia HACCP. Y con respecto a la implementación, es definir los datos sobre los cuales los hospitales deben realizar informes. Y la pregunta es, ¿qué datos deben informar los hospitales a la agencia para demostrar que cumplen con las leyes en todas las comunidades afectadas? Porque muchas veces nosotros seleccionamos ciertos datos de población y muchas veces eso puede oscurecer las faltas de equidad que hay dentro de nuestras comunidades y lo que ellos sufren. Nuevamente, ahora estamos llegando hacia el final, pero para recapitular con respecto a las cosas claves para recordar, es que muchas personas les resulta difícil pagar las facturas de los hospitales en nuestras comunidades. Quiere decir que están evitando ciertos cuidados médicos y entonces su salud desmejora, o la gente está sufriendo consecuencias financieras porque no pueden pagar. Colorado tiene una ley pero era insuficiente para ayudar a los pacientes de manera sistemática, y aprendimos mucho con respecto a ahora. Y nuestro trabajo de nuestra organización también trabajó en esa ley, pero creo que aprendimos mucho después de que se implementó con un modelo nuevo para implementar, para asegurarnos de que podemos realmente fortalecer estos requisitos. Y creemos que ahora Colorado está mucho más fuerte con respecto a tener más protecciones, y en particular va a ser muy importante porque hay muchas protecciones en cuanto a la implementación. Y finalmente, necesita que ustedes aporten ideas con respecto a la implementación para garantizar que el aviso de los derechos, que es accesible, que las solicitudes y todos los avisos generales son útiles y están en todos lados, y que todas las otras protecciones sean tan buenas como sea posible para poder cumplir con las metas que tiene la legislación. Muchas gracias, Leslie. Por cierto, todo nuestro trabajo es muy fuerte gracias a la comunidad y lo que han participado. Mucha gente en esta llamada y otros en la comunidad realmente nos dan muchos aportes. Con respecto a la fecha de vigencia, sí, cualquier hospital o cuidado médico que reciban a partir del 1 de julio de 2022. Esa es la fecha de vigencia. No, entonces, si el cuidado fue antes de la fecha de implementación, esa es buena pregunta. No, déjenme que consulte. Carol preguntaba con respecto a la fecha de vigencia y estaba hablando de si la hospitalización fue después del 1 de julio o si la hospitalización ocurrió antes del 1 de julio de 2022. Sí, pero la factura llegó después del 1 de julio. ¿Cómo se aplica? Es una buena pregunta y voy a tener que llevarme y consultar y después enviar una respuesta. Gracias. Gracias por presentar.
Algunos puntos entonces con respecto a cómo pueden verse involucrados en el cronograma de la implementación. No hay mucho detalle, pero la agencia HCPF está buscando un contratista para que facilite las reuniones con las partes interesadas y también va a ayudar a escribir la primera versión de las reglamentaciones, y creo que están finalizado, están por finalizar el contrato, y después esto va a llegar a un proceso de las partes interesadas. Y cuando digo partes interesadas, estoy hablando de todos los grupos que están interesados o que se ven impactados por esta política. Y también pues, miembros de la comunidad, agencias comunitarias son en general las partes interesadas más importantes. Las partes interesadas también incluyen los grupos de la industria que se ven impactadas, por ejemplo, los hospitales y los proveedores de cuidados médicos. Pero este proceso va a empezar en otoño. Vamos a ver, por ejemplo, el establecimiento de la solicitud, de las reglamentaciones, las reglas que hay que haber que cumplir, y también creo que en este momento la agencia está pensando que va a haber por lo menos 3 reuniones con partes interesadas, y uno por lo menos va a estar enfocado realmente con los miembros de la comunidad y realmente buscar la participación, porque quieren enfocarse en que los miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias puedan realmente compartir sus comentarios con estos asuntos tan importantes, y también quizás algunos subgrupos, reuniones de subgrupos que pueden profundizar más con respecto a algunos asuntos en particular. Y también después las normas tienen que estar finalizadas para abril del 2022. Entonces, este proceso de elaboración de las reglamentaciones tiene que ir al Comité de Servicios Médicos más o menos entre febrero y abril del año que viene, 2022. Si a ustedes les interesa, vamos a enviar una encuesta después de este webinario. Primero para que nos digan si este webinario fue útil, y cualquier tipo de comentarios que nos pueden dar para hacerlos más eficaces y mejores, para ver si ayudan a los diferentes grupos que están trabajando en diferentes temas, diferentes asuntos, y puedan participar de este proceso, y también para preguntarles con respecto a las preferencias en cuanto a la participación en la implementación, y preferencias con respecto a los asuntos que hay que discutir para implementar. Tenemos la esperanza de que nos den información con respecto a quiénes están en la llamada, quiénes van a haber escuchado las grabaciones, y a quiénes les puede interesar trabajar en estos procesos de la agencia HCPF, para poder conectarnos con ustedes y avisarles cuando existen estas reuniones con las partes interesadas. Y si ustedes quieren dirigirse a mí con respecto a preguntas que tengan en cuanto a la implementación o interés que tengan en algún asunto en particular, por favor háganlo. Me voy a asegurar de que ustedes se mantengan conectados de la manera más eficaz, que funciona para ustedes y sus círculos y la capacidad que tengan en cuanto a tiempos. Así que ahora hemos llegado a la diapositiva de las preguntas, y me alegro de no haber hablado demasiado rápido, y todavía tenemos un poquitito de tiempo para las preguntas. Así que podemos empezar con Tony. ¿Quieres fijarte en algunas de las preguntas que hay en la parte del Q&A, del chat, de las preguntas, y después podemos abrir a las preguntas que puedan tener que quieran decir de manera verbal? Sí, claro. Puedo hacer las preguntas que las estoy viendo en este momento. La primera en el chat es: ¿esto es para todos los hospitales, inclusive los privados? Sí, es para todas las facilidades, todas las organizaciones que tienen la licencia para dar servicios médicos, todos ellos, desde Denver Health a todos los que tienen, los que sean con fines de lucro, sin fines de lucro, públicas y privadas. Otra pregunta relacionada: ¿esto es solamente para los hospitales
o también incluye, por ejemplo, a las clínicas y otro tipo de instalaciones médicas? Muy buena pregunta. Esto no va a incluir a las clínicas salvo que tenga una licencia como hospital. Así que en general es para los hospitales con servicios de internación y también los externos. Otra manera de pensar en esta pregunta es que a veces la gente va a ir va al hospital y el hospital le manda una factura del hospital, pero también recibe otra de quizás del cirujano o del anestesista, que es aparte del hospital. Hay protecciones dentro de esta ley que aplica a todas las facturas. Así que las facturas que se originan a partir de cuidado que usted recibió en un hospital entran dentro de esta legislación. Otra pregunta es, ¿pueden describir con respecto a los que tienen seguro que tienen que pedir esta verificación? Esto está en el contexto en que nosotros trabajamos muy duro para que todos los pacientes tengan acceso a la información con respecto a sus derechos, incluido con respecto a la asistencia financiera y descuentos, y la factura en sí tiene que tener una explicación del acceso a la asistencia financiera. Los pacientes que no tienen seguro tienen la verificación automática. Los que tienen seguro, para que les verifiquen para la asistencia financiera, tienen que pedir que lo hagan. Ahora, tiene que haber plazos con respecto a los requisitos, a las solicitudes, perdón, y eso va a haber que, vamos a tener que ponerlo en la implementación. Así que esto va a ser importante si ustedes tienen comentarios con respecto a cómo debería suceder el proceso. Otra pregunta relacionada en el chat. Tony Cuesta dice con respecto a los cuidados de urgencia, que si no tienen la licencia, tienen que tener la licencia como hospital. No necesariamente, no todos. Creo que algunos sí la tendrían, pero eso es una buena pregunta. Eso nos recuerda que también tiene que ver con los departamentos de emergencia, o si hay diferencia entre los que están separados y los que están adentro de un hospital. Sí se aplican los dos. Otra pregunta. ¿Esto quiere decir que los hospitales tienen que estar obligados a ayudarles con la aplicación o la solicitud para Medicaid? Creo que eso va a ser una cuestión para la implementación y la elaboración de las reglamentaciones. Las reglas va a haber tiene que ver cuáles son las verificaciones y qué acceso tienen a la cobertura. Así que tenemos que escuchar a la voz del paciente y tratar de asegurarnos que esa parte explícitamente está en la reglamentación, que el hospital tiene que tener empleados que les ayuden a los pacientes a completar las solicitudes para acceder a Medicaid, porque la ley sí dice que la agencia tiene que determinar los requisitos y las reglas. Así que es una buena manera dentro del proceso de implementación para que la gente haga comentarios. No es necesario responder a lo último. Me voy a fijar a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Sí, vamos a compartir las grabaciones de este evento. ¿Hay un requisito con respecto a poner toda la política, toda la normativa en línea? Sí, y hablé de esto al principio un poco. La agencia sí debe tener que escribir todas las reglamentaciones que se van a aplicar para los hospitales, tienen que traducirla a idiomas múltiples, y el requisito es que todos los hospitales tienen que ponerla en línea y ponerlas en las salas de espera, y también ponerla en las facturas que envían. Tenemos que asegurarnos que la gente tiene la información para saber qué derechos tienen. Para clarificación, entonces los hospitales tienen que hacer una verificación para los programas de asistencia y después ofrecer las solicitudes. Si no obtienen la verificación para los programas públicos, aunque la legislación lo que dice es que tienen que hacer la verificación para los programas estatales y también tienen que hacerlo para asistencia financiera, pero no es explícita si alguien es elegible para Medicaid. Esa va a ser una opción para ellos. Eso, entonces, él va a ser el primer paso.
con respecto a la verificación para los programas públicos, nosotros tratamos de asegurarnos de que eso era bien amplio. Entonces incluimos, por ejemplo, el programa para los indigentes de Colorado, que es un programa de descuentos hospitalarios más generoso, aunque no se aplica a tantos servicios, pero es más generoso para los servicios que sí se aplica, pero es un programa mucho más pequeño con respecto a la cobertura. Y también para los servicios de emergencia de Medicaid, cobertura de Medicaid para los servicios de emergencia para gente que podría ser elegible para Medicaid, pero por su estatus inmigratorio no tiene acceso. Entonces, realmente hemos hecho muy trabajo de parte de Joshi y nuestros socios, nuestros aliados en CCHN y el Centro para el Progreso para hacer que este proceso de solicitud sea mejor, porque la gente realmente está teniendo problemas para tener acceso a esos programas porque no saben que existen, y nosotros vamos a tener que verificar a la gente de manera muy activa para que los pacientes puedan tener este acceso de emergencia a Medicaid si es que tienen derecho. Otra pregunta es si los servicios de ambulancia están cubiertos. No, eso no está cubierto en este proyecto de ley. Eso es un problema que sigue existiendo y hay una necesidad de hacerlo. Bueno, entonces voy a dejar de lado las preguntas. Me voy a asegurar de que realmente veo todo lo que está en el chat y en la parte de preguntas, asegurarnos de que todo está contestado y se traduce todo y que se contestó todo y que las respuestas están en ambos idiomas. Nuevamente, aquí está mi información, mi dirección de correo electrónico, si alguien quiere tener una conversación más profunda con respecto a cualquier parte del contenido que cubrimos o oportunidades que puede haber para estar involucrado en la implementación. Por favor, comuníquense conmigo, podemos tener una conversación mano a mano y puedo compartir las ideas, las fechas en donde vamos a compartir la información con respecto al proceso de esta agencia gubernamental, y queremos hacer que nuestras voces se oigan dentro de las organizaciones de la comunidad que están trabajando en estos asuntos, porque ha sido un problema navegando, digamos, el sistema. Fue un problema muy grande por mucho tiempo para nuestras familias y nuestros miembros de la comunidad. Nadie debería tener sus finanzas totalmente arruinadas porque tuvieron una lesión y tuvieron que ir al hospital. Así que muchas gracias a todos por participar y a todas las maneras en que nos ayudan a informar nuestro trabajo y todo el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Son buenísimos ustedes. Muchas gracias.